Muy buenas noches, Dios les bendiga. Quiero pedirles disculpas por lo tardía de la señal. Se presentó un problema, un inconveniente aquí con la resolución de la cámara del portátil y no pude empezar a tiempo, entonces tocó transmitir desde el celular de mi esposa. Les pido disculpas, yo soy un hombre muy puntual, pero esto se salió de las manos. Oremos un momento, entremos en materia de una buena vez y pidámosle al Señor que nos direccione. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, que nos bendigas, que nos enseñes, que nos pastorees, que nos fortalezcas. Tú eres el Maestro verdadero. Tú eres el Maestro de maestros y todos nosotros aprendemos de ti. Poderoso Dios, por eso hoy venimos a tus pies y pedimos tu perdón antes que nada, que nos perdones y nos laves y nos limpies. Que abras nuestro entendimiento, que no nos dejes ser dogmáticos y que abras nuestro corazón, nuestros pensamientos a estas verdades y a estas explicaciones. Te ruego, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que tu palabra, que es verdad, esté siempre con nosotros, ayudándonos, maravilloso Dios y precioso Rey. Gracias te doy por cada persona que está en sintonía, viendo y oyendo, porque no se fueron. Los que me conocen saben que algo debió haber pasado y no se fueron, permanecieron allí. Y eso significa que están interesados realmente en la temática. Señor, dame tu luz, dame tu dirección, dame tu entendimiento y a todos los que están del otro lado. En el caso que hayan preguntas, te ruego Dios que nos dirijas. La idea de hacer preguntas no es para hacer controversia, para discutir, ni tampoco para corchar a nadie. La idea, Señor, es aprender en lo que tú tienes, de todo lo que tú tienes para darnos. Gracias por todos los hermanos presentes en esta bendición. Bendícelos grande y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez perdón por la tardanza. Me incomodo de estar así, pero les doy la bienvenida y muchas gracias por todos los que ya están en sintonía. Agradezco a mis hermanos, hermanas y todos aquellos. Mónica Ruiz, Anderson, Jorge Starda, Mónica Ruiz está por aquí otra vez, Miriam Barahona, que Dios te bendiga, André Montilla, saludes a la familia Montilla, Vicente Muñoz, este es un hombre fiel, que Dios lo bendiga, está ahí pendiente, Neiger Argotti, Dios lo bendiga, y todos aquellos que van a estar en esta bendición. Bien, bienvenidos todos y todas. Quiero comenzar recordando lo que dije hoy 8 días. Y lo primero que quiero recordar es que los temas que estamos viendo o empezamos a desarrollar son escatológicos, proféticos. Y por ende ya tienen mucha complejidad. Son de cosas que fueron, son y serán, que involucran a la eternidad. No puedo decir que esta es la última palabra, de ninguna manera. Es una interpretación de los asuntos teológicos. Lo otro, no vamos a estar de acuerdo en muchos puntos centrales, precisamente porque es una temática para mí particularmente de las más difíciles teológicamente hablando. Entonces no vamos a estar de acuerdo. No es la última palabra, vuelvo y lo repito. De modo pues que usted está aquí y eso es importante. Importante, si tiene alguna inquietud con respecto al tema que estamos tratando, hágala. No vaya a preguntar algo adelantado o atrasado, algo que tenga que ver con el tema a tratar. Dios bendiga a Esteban Portilla, hermano Chucho, Dios lo bendiga. Pastor, hermano Iván Darío, Dios lo bendiga. Anderson de Pedregal, Dios te bendiga. Hermano Josué Torres, Lilian Fernanda Pérez, Dios la bendiga. Daisy Yasmín, a todos aquellos, Jonal Urbina, la diste por. Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio de alta importancia para el mundo entero y para la iglesia. Hace 8 días vimos muchos textos bíblicos que tienen que ver con, que hablan del fin, lo escatológico. Escatología es la teoría, el estudio de las últimas cosas. Y vimos muchas profecías en pleno cumplimiento, creo que fueron como 50, que están en pleno cumplimiento y que están en la santa palabra de Dios, valga la pena decirlo, están en la santa palabra. Por ende, contra eso no hay cuestionamiento. Hoy vamos a hablar de la línea de tiempo escatológica
los judíos y la historia de la profecía bíblica. Vamos a centrarnos en esa temática. Bueno, amados, la línea de tiempo escatológica, los judíos y la historia de la profecía bíblica. Ya todos sabemos que las escrituras nos dicen que debido a que el pueblo judío dejó de observar una ley que Dios mandó del año sabático, en el que la tierra debía descansar. Es decir, que trabajaban 6 años seguidos y al séptimo año la tierra tenían que dejarla descansar. El séptimo año la tierra descansaría y Dios les dijo que la tierra los sostendría de lo que diera de por sí, sin necesidad de labranza. Dios decretó que permanecería la tierra descansadita y ellos no guardaron esa ley. Ellos la desobedecieron. Permítanme, les leo Levítico capítulo 25 del 2 al 8. Atención. El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que de por sí nazca. Dice la palabra, no segarás lo que de por sí nazca en tu tierra segada, y las uvas de tu viñedo, ni vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Aún en descanso la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo. También a tu animal y a la bestia que haya en tu tierra. Servirán de alimento todos sus frutos. Contarás 7 semanas de años. Escúchame bien, 7 semanas de años. Contarás 7 veces 7. De modo que los días de las siegas, de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Muy bien, eso lo encuentra usted también en Levítico 26, 1 al 16, versículos 31 al 35. Les digo que me disculpen por una situación de respiración que se me presenta ocasionalmente. Segundo de Crónicas 36, 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. El pueblo desobedeció. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. En Levíticos Dios le da una ley al pueblo de Israel. Y este libro, segundo libro de Crónicas, nos narra cómo Jeremías habló del exilio, que Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque no dejaron reposar la tierra 70 años. ¿Cuánto pasó el pueblo de Israel en Babilonia, el pueblo de Judá? 70 años. Los reyes no creyeron, los príncipes no creyeron, los falsos profetas daban falsas profecías. Y así giraba este entorno. Para entender la explicación del año sabático y los resultados de la desobediencia en el mismo, la indicación es que por 490 años el pueblo había dejado de observar los años sabáticos requeridos. La clave para esa breve, pero altamente significativa profecía de Daniel, capítulo 9, se concentra en un periodo similar de 70 semanas de años mencionados en los versículos del 24, al 27. Permíteme, te leo. Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, primero, terminar la prevaricación; segundo, poner fin al pecado; tercero, y expiar la iniquidad; cuarto, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía; quinto y sexto, ungir al Santo de Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, escúchame bien, y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí nosotros estamos viendo que Daniel, cuando están en Babilonia cautivos, dice que él revisó la profecía de Jeremías para ver cuánto era el tiempo que había de pasar Judá en Babilonia, y leyó que decía muy claramente 70 semanas. Recuerda que ellos habían dejado de observar
el año sabático de la tierra, donde la tierra debía descansar al séptimo año. Por mucho tiempo dejaron de hacerlo. Ahora Dios los manda a una nación extranjera durante 70 años. Y los 70 años que acabamos de leer en el segundo libro de Crónicas, el propósito de Dios con esos 70 años era que la tierra ya desolada descansara. O sea, que tuvieron que dejar la tierra descansar por obligación. La nación de Israel estaba acostumbrada a las semanas de años, porque cada séptimo año se observaba un año sabático de descanso para la tierra, según Levítico 25, 3 y 4. Y el gran año del jubileo de ajuste social y económico que ocurría cada 50 años, en un múltiplo de esta importante semana de años, 7 semanas de años, o sea que 7 por 7, 49 años. Al año 50, el que entraba, se llamaba el año del jubileo, donde los esclavos eran liberados, donde las tierras eran devueltas a quienes las habían rentado, donde habían ajustes de cuentas en justicia social. El pueblo de Israel estaba enseñado ese tipo de cosas y durante este año se cancelaban todas las deudas y sucedían las cosas que antes les dije. Muy bien, cuán extraordinario fue cuando ya estaban por cumplirse los 70 años del cautiverio del pueblo de Dios, de Judá, allá en Babilonia. Cuando estaban por cumplirse los 70 años, póngale atención, de cautiverio, un ángel fue enviado por Dios a revelar por medio del profeta, del visionario, Daniel, un nuevo comienzo, un comienzo nuevo de un periodo diferente de Dios con su pueblo judío. De acuerdo con la profecía de Daniel, ese periodo se entendería por el mismo número de años cubierto por las violaciones del año sabático. Quiere decir que cuando terminaba el tiempo en que Judá estuvo cautivo en Babilonia, bajo el yugo de Nabucodonosor, Belsasar y luego los reyes de Media y de Persia, usted puede entender algo, que cuando estaba cumpliéndose ese tiempo, Dios envía un ángel a decirle a Daniel de otro nuevo tiempo, de 70 semanas de años. 70 semanas de años son 7 por 7, 49, 490 años que vemos aquí. Y vamos a repasar esa profecía breve y los datos incluidos en la visión del capítulo 9 de Daniel. Repito, cuando el pueblo de Judá estaba a punto de terminar su cautiverio en Babilonia, viene Dios y le muestra a Daniel que venía un periodo de 70 semanas de años. Multiplique 70 veces por 7. Le va a dar 490 años claritos. Mire los ingredientes de esta profecía tan tremenda para ir comprendiendo este asunto. La profecía se refiere al pueblo de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. Si usted tiene una Biblia por allí, puede leerla. Creo que sí la tiene. Un saludo para José Figueroa, Camilo Paz, Didi, Bernarda Meneses, que Dios la bendiga. Marcela Pascuas, hermana, Dios la bendiga. Qué bueno saber de usted. Daniel 9:24 dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. La palabra del Señor habla de una profecía de 70 semanas y eran para el pueblo de Daniel. Para tu pueblo, le dice. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Y le dice, y para su santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Y es Jerusalén. Note que la profecía delineó un límite allí, diciendo que esto no es para todo el mundo, que era para el pueblo de Daniel, los judíos, y su santa ciudad, Jerusalén. La profecía abarca un periodo de 70 semanas de años, de 70 veces 7 abarca. Ayúdeme que se salió eso de allí. De 77 o semanas de años para un total de 490 años. Las actividades que se completarían en este periodo incluirían desde la salida de Nehemías a reconstruir los muros en Jerusalén hasta la tribulación. Mire el tiempo que cumplen esas 70 semanas. Desde la salida, 444 años antes de Cristo, hasta el periodo de la gran tribulación que creemos que está muy cerca.
muy cerca. Sigamos entendiendo esto un poco más. El periodo se refirió inicialmente a 7 semanas. 7 semanas, para que usted haga las cuentas. Quiero volver a leer la Sagrada Escritura para que lo hagamos despacio y no nos vayamos a enredar. Versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, primero, y 62 semanas, segundo, para un total de ¿cuántas? De 69 semanas. Quiero que note que el primer tiempo marcado es cuando se da la orden de restaurar el muro. Nehemías corre con esa orden, año 444 antes de Cristo. Y cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario, en el momento que Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, se marca la semana número 69. 7 semanas y 62 semanas con la muerte del Mesías príncipe. 69 semanas. Quiere decir que queda una semana por cumplirse, de años. Una semana de 7 años, que quedó suspendida en el tiempo a partir de la muerte de Cristo. Permíteme y ya te voy a explicar para que comprendamos mejor esto. Muy bien, sigamos viendo. Cuando dice que el periodo se refirió inicialmente a 7 semanas, habla de 49 años. Y 62 semanas, que suman 434 años, haciendo un total de 69 semanas, que sí que equivalente a 483 años. Así visualmente, sin tener un tablero donde pueda hacer estas múltiplos y estas sumas y restas, es un poco complejo. Lo que le quiero decir es que en esos 490 años, en el año 483, Cristo moría en la cruz desde la profecía. Desde la profecía. Entiéndame eso. El tiempo comienza con un punto muy precioso, la proclamación del mandamiento de restaurar y reconstruir a Jerusalén en el año 444 a.C. El pueblo salió libre de Babilonia, se fueron a Judá, a Jerusalén, a reconstruir los muros, lloraron, celebraron, y dice que los ancianos que habían construido, que habían visto la gloria de la casa anterior, se regocijaban y lloraban, y se confundían los gritos de los lloros y los aplausos del pueblo feliz. Ahí eran las primeras 7 semanas. Y cuando muere Jesús en la cruz, se cumplieron las otras 62 semanas. Pero todo se detuvo allí. También se aprecia la venida de 2 príncipes. El primero es el Mesías, Jesús, el Mesías príncipe. Y luego el príncipe que vendrá. Allí está hablando del anticristo, cuyos súbditos destruirán la ciudad y el santuario. Versículos 25 y 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, dice la palabra. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, a Cristo el Señor, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe, allí habla de otro príncipe, y ese es el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, vamos a seguir con esta bendición. Se aprecia la venida del príncipe, el Mesías príncipe Jesús, y de otro príncipe que es el anticristo. Entonces entrará al escenario una semana de años final. Después hablaremos en más detalle de esto, en la cual el príncipe que vendrá, que habla Daniel en el capítulo 9, versículo 25 y 26, este príncipe que vendrá no es otro que el anticristo, contra Cristo, que se hace pasar por Cristo y tiene otros calificativos que después vamos a ver. Y hará un pacto con el pueblo judío para cubrir el periodo de 7 años. Hay una semana que falta por cumplirse dentro de las 70 semanas de años. Y se detuvo en el tiempo, y más adelante hablaremos por qué se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió el curso de la humanidad en ese mismo ritmo? Sin embargo, cuando haga ese pacto de paz, el anticristo que vendrá a la mitad del periodo, después de 3 años y medio, el príncipe que vendrá, que es el anticristo, va a quebrantar el pacto, lo va a romper. Ustedes han oído
que ahorita se está adelantando un pacto. Dice Donald Trump que será el pacto del siglo. Lo dio a conocer y el pueblo judío lo aceptó, pero los palestinos no les gustó ni poquitico. ¿En qué radica ese pacto? En tener en paz a Israel con los árabes y especialmente con el pueblo palestino, con el que se pelean constantemente, porque los palestinos no aceptan que la tierra donde está Israel ahora y mucha más le pertenece a ellos. Llaman a Israel ocupacionista, cuando la realidad es que los que ocuparon esa tierra fueron los palestinos. En el año 70, me adelanto un poquito, cuando Israel fue sacado de su tierra por el ejército romano, ellos, los palestinos, ocuparon esa tierra. Cuando Israel vuelve, encuentra su tierra ocupada por extraños y los desaloja. Es como si a ti te tocara salir de tu casa por alguna razón y tu casa la habitara gente extraña que no son dueños de ella. Y después de unos años tú vuelves a tu tierra y a tu casa y tú vas a ocupar tu casa y tienes que sacar a los ocupacionistas por la fuerza. Lo paradójico aquí es que para todo el mundo Israel es el invasor ocupacionista, cuando en realidad son los palestinos los que ocuparon la tierra que históricamente le pertenece a Israel. El anticristo aparecerá con un pacto de paz que aparentemente deslumbrará a todo mundo. Lo deslumbrará y después veremos en más detalle. Este es un preámbulo de eso que vamos a ver. Este príncipe detendrá la actividad religiosa judía y desolará, arruinará, dejará vacío el templo antes de su fin. Esto nos enseña que Dios tiene el control de los tiempos y el enemigo solo aparece y actúa de acuerdo al programa del Todopoderoso. Todo esto lo veremos con más detalle más adelante. Les hablaba de un pacto, de un acuerdo de paz que Donald Trump ha adelantado y que eso quedó en stand-by porque a los palestinos no les gustó mucho. No les gustó mucho y él decía que era el acuerdo del siglo. Una de las tareas de muchos presidentes es tratar de poner en paz a Israel con sus vecinos árabes y palestinos, que vale la pena decirlo, son sus hermanos medios, porque los israelitas vienen desde Jacob e Isaac y los árabes vienen de Esaú e Ismael, son hermanos, pero desde tiempos remotos, desde las carpas de Abraham, han perseguido al pueblo de Israel, al pueblo judío, y no los aceptan, no los aman y los persiguen y los quieren destruir. Muy bien, es de vital importancia notar que la iglesia, y esto es súper importante, la iglesia nunca estuvo en las 69 semanas iniciales de Daniel que acabamos de leer y tampoco estará en la semana 70. La semana 70 es conocida como la semana de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Escúcheme bien, la iglesia nunca estuvo en esa visión, ni en las 62 semanas iniciales hasta la muerte del Mesías, ni en la semana 70. Este es un programa de Dios para con su pueblo. Aclaro, Dios le dice, esto es para tu pueblo, Judá, y su santa ciudad, Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ver con este plan de Dios. Bien, vamos a hablar de la caída y la toma de Jerusalén para ir desenmarañando este asunto. En el año 587 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó su templo y puso fin a la independencia de los judíos. Eso se dio en el año 587 a.C. Les estoy hablando, para entrar en detalle, que como el pueblo judío no guardó el año sabático del reposo de la tierra durante 70 años, entonces Dios los mandó a una nación extranjera y aquí vamos a desarrollar cómo fue que sucedió. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios ya les venía advirtiendo a través de Jeremías. Lo particular de la profecía de Jeremías era que Dios les decía, entréguense, no pongan resistencia. Esto va a pasar porque sí, ya Dios lo había determinado. Pero el rey de turno no quería aceptarlo. Y los profetas institucionalizados le decían al rey lo que éste quería escuchar. Y le decían que se resistiera, que Dios le iba a dar la victoria. Jeremías fue a la cisterna. Sufrió mucho por causa de esas profecías. No le creían, se burlaban de él, lo aborrecieron, intentaron matarlo
por todo ese tipo de cosas. Por eso tú encuentras en el libro de Jeremías las quejas de Jeremías. Y el pueblo de Judá fue llevado en 3 contingentes a Babilonia, comenzando con la monarquía y todo su séquito, los magistrados. Luego las fuerzas armadas, todos los guerreros valientes. Y después la clase media, que eran herreros, artesanos. Solo quedaron en Jerusalén los de más baja clase social, y eso bajo vigilancia. Y dentro de los que quedaron en Jerusalén, Jeremías quedó allá, y lo habían dejado en la cisterna. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia para que la tierra descansara de ellos, y Jeremías estaba en una cisterna que los mismos babilonios lo mandaron a sacar de allá. Ya todos conocemos cómo fue el asunto de la cautividad de Judá y sus años iniciales. El aparecimiento de Daniel, Misael, Azarías y Ananías. El capítulo 1 de Daniel habla de la llegada de los judíos a Babilonia. Y todo lo que los sometieron a un entrenamiento, a comer a comer de la mesa del rey, para escoger de ellos los mejores. El rey quería llevarse jóvenes sabios, alentados, hermosos, para el palacio, para que lo rodearan, entre los cuales estaban Daniel, como se lo mencioné, Misael, Azarías y Ananías, que allá les cambiaron el nombre a Daniel, lo pusieron Belsasar. Azarías, Misael, Azarías y Ananías los llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres hebreos eran Daniel, Misael, Azarías y Ananías, y en Babilonia los pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, amados, aquí vamos viendo que el pueblo está allá. Y en el capítulo 2, Dios muestra cómo el Señor inserta a Daniel y los 3 otros muchachos en el palacio dentro de los sabios. Usted ya lo ha leído y los escogieron por hallarlos 10 veces mejores que los demás. Daniel 1, 18 al 21. Entonces, en el capítulo 2, Daniel tiene un sueño por voluntad de Dios, por soberanía de Dios, por la gracia de Dios, porque a él le interesaba a Dios empezar a mostrarse para promocionar a sus siervos. Ese sueño espantó mucho a Nabucodonosor, terriblemente lo espantó, lo llenó de horror. Pero aquí sucedió algo, que el rey no recuerda lo que soñó y quiere que le digan lo que soñó y la interpretación del sueño. Entonces mandó a llamar a los sabios, a los sátrapas, a los magos, a los astrólogos, y se reunieron. Y Nabucodonosor les dice: yo tuve un sueño que me espantó, y quiero que ustedes me digan qué fue lo que soñé, y que me den su interpretación. Ni Daniel, ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego estaban allí. Entonces los sátrapas, los magos, los astrólogos, los falsos profetas le dijeron: pero rey, nunca un rey ha pedido tal cosa. Díganos cuál fue el sueño que usted tuvo y nosotros le diremos la interpretación. Pero el rey decía: no, me tienen que decir el sueño porque no lo recuerdo y la interpretación. Y si no, los mando a quebrar a todos. Ellos replicaron: es que eso es una locura. Ningún rey ha pedido algo así. Eso no lo puede hacer nadie, le dijeron ellos. Entonces vino la orden de matarlos a todos. Pues estaban consternados los sabios, los magos, los sátrapas, los astrólogos, de que se les pidiera tal cosa. Y humanamente hablando, esto era imposible, porque era un misterio. Pero el Dios de Israel había permitido todo esto para hacer aparecer en escena a su siervo Daniel en el escenario, quien le mostraría al rey de Babilonia la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a la vez mostrar el desarrollo de la historia profética en esta tierra extranjera donde se daban los hechos. Entonces el rey Nabucodonosor dio el edicto de matar a todo mundo, y cuando se dio la orden de matar a todo mundo, Belsasar le manda a decir que no, que porque esa orden, que le dé unos días para él buscar a Dios y que le revele el sueño y darle la interpretación. Daniel corre donde sus 3 amigos y les dice: vea, pónganse a orar, porque dieron la orden de matar a todos los sabios, y entre ellos estaban Daniel y sus 3 compañeros hebreos. Y Daniel se metió con Dios, y Dios, como es lógico, le reveló a Daniel cuál fue el sueño que tuvo Nabucodonosor.
y le dio la interpretación del asunto. Usted encuentra eso en Daniel capítulo 2, versículos 12 al 19. Entonces allí Nabucodonosor, un rey impío que tiene una visión por voluntad de Dios, empezaría a conocer al Dios de los hebreos y toda su gloria en despliegue. Ahora vamos a centrarnos en el significado del sueño. Usted ha oído el sueño, ¿cierto? En ese sueño de Nabucodonosor, quiero decirle lo siguiente. En la estatua de Nabucodonosor está la historia de los imperios del mundo, su significado y su desenlace. La palabra de Dios dice que Daniel se presentó ante el rey y le dijo, mientras tú meditabas en el futuro rey, porque Dios te puso por rey de reyes de toda la tierra, entonces soñaste que veías una estatua que llegaba hasta el cielo. Su cabeza era de oro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Parte de su vientre y parte de su cintura y piernas, lomos, era de bronce. Y las dos piernas eran de hierro. Sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y mientras tú, rey, observabas esa estatua, se desprendió una roca de una peña, pero no por mano de hombre. Se despeñó la roca y cayó, destruyendo los pies de la estatua, y ésta cayó y fue destruida. Entonces el rey dijo, sí, eso fue lo que yo soñé. Ahora va la interpretación de esto. La cabeza de oro eres tú, oh rey, y todo tu reino, Babilonia. Eso fue entre el 605 y 539 antes de Cristo. Esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Hay muchas razones para esto. Era potencia mundial. Babilonia era conocida por la abundancia de oro. Había mucho oro en ese lugar. Traficaban con oro, elementos de oro bastantes. Luego le dice, los brazos y el pecho de plata. Entonces dice, es otro reino que viene después de ti. Ya le está advirtiendo Dios que Babilonia iba a caer. ¿Quiénes son? Entonces son las naciones de Media y de Persia, los medopersas, que se unieron para levantarse contra los babilonios. Año 539 al 311 antes de Cristo. ¿Por qué dos brazos y de plata? ¿Por qué dos brazos? Porque dos naciones se unieron, Media y Persia. Media y Persia se unieron contra Babilonia y cayó Babilonia. Cuando cayó Babilonia no estaba reinando Nabucodonosor, él había muerto. Estaba Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdan que se embriagó con sus príncipes y mandó a traer los utensilios sagrados de la casa de Jehová y empezó a beber con los utensilios allí? Les estoy narrando aparte de este texto. Y salió una mano que decía, mene, mene, tekel usarpaín. Y el hombre palideció y otra vez aparece Daniel, ya anciano, en escena para interpretar eso. Esa misma noche cayó Babilonia y llegaron los medo-persas. Dos naciones unidas, dos brazos, plata. Traficaban con plata, gustaban de la plata. Luego, desde los lomos, vientre y lomos, de bronce. Entonces le dice, y después ese imperio vendrá otro más fuerte. Y está refiriéndose a Grecia, comandados por Alejandro Magno o Alejandro el Grande, año 331 al 168 antes de Cristo. Allí se van desarrollando los imperios y usted los puede encontrar esa historia también en los libros de historia. ¿Quién no ha oído hablar de Grecia? Del helenismo o la helenización. ¿Qué es la helenización? Es la implantación del idioma y la cultura griega, que eso fue lo que se quiso hacer. Y tenemos en el mundo literatura y herencia griega, los filósofos y muchas otras cosas más que se centran en que no lo creo si no lo puedo entender, si no lo puedo explicar y si no lo puedo demostrar. En cambio los judíos dicen, si Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Luego habla de las piernas de hierro y le dice que vendrá otro reino, y ese reino es Roma, que duró del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y los pies en parte de barro cocido y en parte de hierro,
significa que el material de las piernas hace presencia en los pies. El Imperio Romano allí. El Imperio Romano no es solamente Italia y Roma, no. El antiguo Imperio Romano es compuesto por Europa y otras partes de Medio Oriente, etc. Muy bien. Entonces, cuando viene esos pies de hierro, en parte de hierro y en parte de barro cocido, habla de los imperios bárbaros y de los estados europeos confederados, 10 dedos, hay en los dos pies de la estatua. Apocalipsis 13 habla de una bestia con cuernos, 10 cuernos. Y los 10 cuernos representan poder, autoridad, y son 10 gobiernos. Alguien dice que se llamarán el G10, ahora se llaman el G20, 20 Naciones Unidas. Se llamarán el G10 y según el doctor Armando Alducín serán 10 naciones de Europa y 10 naciones de Medio Oriente que se unirán y se confederarán. Y los pies de barro y de hierro llegarán hasta el tiempo presente y pasarán por la gran tribulación hasta que la roca los destruya. Veamos un poquito más específicamente. Entonces la cabeza de oro, quiero que me recuerde la hora, mi amor, para no pasarme más del tiempo. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y el imperio babilonio. El pecho y los brazos de plata representan a los medo-persas, comandados por Darío el Medo, Ciro el Persa, etc. El bronce, el imperio griego, que existieron realmente. La Biblia es real, comandado por Alejandro Magno o Alejandro el Grande. El hierro en las piernas habla del del imperio romano. Y la parte más larga de la estatua era en las piernas. Y el imperio romano fue el imperio que más duró. Aquí menciona que quien está al frente del imperio romano, él habla de una bestia espantosa, terrible y horrible. Los pies de hierro y de barro hablan del nuevo orden mundial, la confederación de las naciones, de las cuales tiene que ver el Estado, Europa, que es el antiguo imperio romano. Y la roca que se desprende es Cristo, el Rey eterno, que implantará su milenio y su eternidad. Pero aquí también hay algo muy importante por aclarar. La visión de Nabucodonosor de la estatua en el capítulo 2 y la visión de Daniel en el capítulo 7 hablan de lo mismo. Nabucodonosor ve una estatua de diferentes metales que se van degradando a medida que baja y que avanza el tiempo. En cambio, Daniel ve bestias. Por ejemplo, Daniel vio un león alado que representa a Babilonia mismo. Uno de los símbolos de Babilonia era el león. Estaban en las entradas de la ciudad, al pie del trono de los reyes, y aparecían por todos lados el león alado. Luego aparece un oso, que es los medo-persas. Se dice que el oso es más alto de un costado que del otro. ¿Y eso qué significa? Que es más alto el oso de un costado que del otro. Que de la unión de las dos naciones medo-persas para derribar el imperio babilonio, una de las dos naciones era más fuerte. ¿Cuál era? Los persas. Los persas eran más fuertes y más poderosos que los de Media. Luego, Daniel ve en su sueño de capítulo 7 otra bestia, un leopardo con 4 cabezas. Ese leopardo con 4 cabezas representa al imperio griego, que después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividiría en 4 partes. Ahí están las 4 cabezas, los 4 generales de Alejandro Magno. Y luego ve una bestia. Cuando Nabucodonosor vio hierro, Daniel ve una bestia con dientes de hierro, uñas de hierro, que destroza y devora sin misericordia y lo espanta. Y Daniel ve entonces Cristo, que es la roca. Muy bien, es de suma importancia notar y aclarar entonces que la estatua que Nabucodonosor ve en el capítulo 2 y las bestias que ve Daniel en el capítulo 7 hablan de los mismos imperios en el mismo desarrollo y en el mismo orden, terminando con los pies de hierro y barro, que en la visión de Daniel es una bestia horrible. Ahí está hablando de la confederación de las naciones. Mire usted ahora si las confederaciones están o no. Mire usted ahora que se habla más del nuevo orden mundial. A ver si es verdad o no es verdad.
Niéguenlo o no niéguenlo. Eso es una verdad. Sencillo como eso. Allí encontramos. Pero aparece otra visión en el capítulo 8 de Daniel. Y Daniel ya no ve 4 bestias, sino que ve 2. Y no son las mismas. Él ve un carnero y un macho cabrío. Quiero interpretárselo en este momento. Dice que vio un carnero y ese carnero hace representación al imperio medo-persa. Dice que tenía 2 cuernos grandes, pero uno era más grande que el otro. Significa lo mismo que el oso, que era más alto de un costado que del otro. El hecho que un cuerno del carnero sea más alto que el otro significa que de la alianza medo-persa, una de las 2 naciones era más poderosa que la otra, y era Persia. Era Persia. Y el macho cabrío era Grecia. Aquí está mostrándole Dios a Daniel que los griegos vendrían contra los medopersas y ahí caería el imperio medopersa. En ese orden va el desenlace de la humanidad, en ese orden que hemos visto. Espero estarme haciendo comprender, aunque hay unas limitantes. Entendemos que hay diferentes formas de aprender: visualmente, audiblemente, kinestésicamente o tocando, ambientalmente. Hay como 5 maneras de aprender. Por eso cuando uno está en persona usa tableros, usa diferentes estrategias. Pero ahora aquí debemos limitarnos a ver y a oír. A ver y a oír. Usted puede corroborar esta historia. La puede corroborar en la palabra de Dios. Entonces el macho cabrío tiene un cuerno notorio. Y ese cuerno notorio es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Cuenta una anécdota que Alejandro iba con unos hombres en una barca y se le cayó la corona de la cabeza. Y uno de sus hombres diligentemente se tiró al agua a coger la corona para que no se hundiera. Y la cogió, pero se enredaba a la hora de nadar y se puso la corona en su cabeza y nadó. Y cuando llegó a la barca, le entregó al rey Alejandro Magno la corona: Señor, tu corona. Y dice que Alejandro Magno mandó a premiarlo con una bolsa de oro por haberle rescatado la corona. Esta bolsa de oro es para ti por haber rescatado mi corona. Y seguidamente lo mandó a matar por habérsela puesto. Dice la palabra, dice la historia, que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, los rabinos judíos lo estaban esperando. Y allí le dijeron: en usted se está cumpliendo una profecía. Y Alejandro Magno respetó mucho ese asunto. Entonces, esta es la historia, y vamos a ampliar el tema de la profecía de los imperios mundiales. El rey tiene un sueño, no se acuerda del sueño. Daniel le dice cuál es el sueño y la interpretación, y está mostrando los imperios y su desenlace en la historia de la humanidad. Está mostrándole eso. Y en este momento podemos ver que la palabra del Señor es inerrante, es infalible, no falla por ninguna razón. Veamos cómo se van devaluando los metales. Vamos a ver cómo se van devaluando los materiales. Empieza con la cabeza de oro, que ya sabemos que es Babilonia, con Nabucodonosor. Posteriormente con Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que no duró mucho. Luego tenemos plata. Es un metal de menos valor. Se va degradando. Menos poder. Los medopersas. Luego viene el bronce. Tenemos en las competencias atléticas que las medallas son de oro, plata y bronce. De menos valor, se va degradando los metales. Y Alejandro Magno la cabeza, y finalmente las 2 piernas de hierro que representan al Imperio Romano. ¿Por qué 2 piernas? Porque el Imperio Romano se dividió en 2, en Oriente y Occidente. Teodosio, el último, Arcadio y Honorio, en el año 395, Arcadio el mayor gobernó, escuche, Arcadio el mayor gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La capital fue Constantinopla. Y Constantinopla actualmente tiene como capital Estambul, y Estambul es actualmente Turquía. Y Roma, al imperio oriental se le denominaba como imperio griego, y al occidental como imperio latino. ¿Por qué? Porque en el oriental hablaban el idioma griego, la helenización, y en el occidental el idioma latino. ¿Recuerdan que antes celebraban las misas en latín? En la católica romana, año 350 después de Cristo.
Entonces, a medida que se van devaluando los metales, aumenta su fuerza, aumenta su barbarie, aumenta su atrocidad, aumenta mucho, mucho la maldad. Lo interesante es que los 10 dedos de los 10 pies tenían el hierro de las piernas, pero ahora mezclado con barro. Lo cual significa que la confederación de las naciones se unen, pero igual que el hierro y el barro no se pueden fusionar, así mismo seguirán abriendo fronteras, seguirán habiendo diferencias, seguirán existiendo situaciones de incomprensión, pero hay una coalición. Pero según el doctor Armando Alducin, él tiene una teología sobre la escatología muy interesante y contemporánea. Él va estudiando contemporáneamente lo que él va viendo y aprendiendo. Lo contextualiza a través de la Biblia y es un gran escatólogo, excepto por el cesacionismo, pero el resto es un doctor muy letrado en escatología. La última modalidad entonces de gobierno mundial después del Imperio Romano, ratificado por la historia misma y lo declarado por la palabra de Dios, para cuando regrese Cristo, será un gobierno representado por 10 naciones, los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? 10 dedos. Ahora, están confederadas, aliadas, y estas 10 naciones aliadas van a ser gobernadas por el futuro dictador malévolo, perverso, sanguinario, impío y cruel, más grande de toda la historia conocido jamás, al cual la palabra lo califica con el nombre de la bestia, y en las cartas de Juan como el anticristo. El único que le llama anticristo o menciona la palabra anticristo es Juan en sus cartas. Todo esto está en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel, los cuales vamos a ir estudiando más adelante. El anticristo va a surgir de una de estas 10 naciones. De una de esas 10 naciones va a salir, que son la extensión del Imperio Romano. Las naciones que formaron el Imperio Romano, que fueron casi toda Europa, el norte de África y algunas del Medio Oriente, de toda esta conformación geográfica de naciones, van a unirse 10, 5 de Asia y 5 de Europa, y se harán llamar el G10. Estas conformarán una confederación y de una de estas naciones emergerá el futuro dictador mundial a quien el Señor Jesucristo en su segunda venida va a destruir. Quiere decir que el anticristo será la cabeza de la política unificada mundial. El falso profeta será la cabeza de la unión de las religiones para formar una sola religión. Eso lo estamos viendo ahorita. Eso lo estamos viendo ya. Eso no se susurra, eso se vocifera, se grita, ya está a gritos. Para usted no es un secreto lo que está haciendo Francisco en Roma. Él llamó a los grandes líderes y fueron incluso pastores. Y ha logrado una unidad. ¿Cómo será que en Arabia construyeron una edificación que es que es sinagoga para los judíos, templo para los cristianos católicos y mezquita para los musulmanes? Imagínese usted eso. ¿Dónde se ha visto eso? Como un símbolo de la unidad de las 3 grandes religiones del mundo, las más importantes. Eso es tremendo lo que está pasando. Entonces el anticristo va a surgir de una de esas 10 naciones. De una de esas 10 naciones. Todo este escenario profético está hoy delante de nosotros en pleno siglo XXI. Las naciones que la Biblia profetiza que tendrían el poderío político, económico, militar, religioso, actualmente van aflorando ante nuestra mirada casi que incrédula. Casi que incrédula. Entonces, para ir terminando, el último imperio romano terminó en el año 350-400 aproximadamente después de Cristo. Y fue el imperio más sanguinario de todos los anteriores. Pero se dividió. Daniel capítulo 2, versículo 40, Daniel 7, 7 y versículos 19 y 20. Como podemos ver, esta bestia en particular llamó mucho la atención de Daniel, lo impactó profundamente, lo aterrorizó. Y vamos a ver un breve panorama de esa historia, de eso que sucedió allí. Todo está preparado, todo está preparado, todo está listo. ¿Qué esperamos los cristianos?
que Cristo vuelva por la iglesia. Y vamos a desglosar esto más adelante. Más adelante lo vamos a desglosar, que en realidad necesitamos entender estos tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La iglesia no espera señales. Se habla de la inminente o la inminencia de la aparición de Cristo. O sea, eso significa en cualquier momento. Las señales son para Israel. Sin embargo, todo lo que nos está dejando ver el Señor es una realidad y lo seguimos viendo para que nos pongamos pilas. Habrán 3 escenarios en los que dominará este orden que viene, el nuevo orden mundial. El escenario político, unificado mundial. El escenario religioso, unificado mundial, una sola política con una sola moneda. En el escenario religioso, una sola religión. Y el escenario económico. ¿Ha oído hablar de la criptomoneda? Si ha oído hablar de la criptomoneda y usted no sabe qué es la criptomoneda, es un sistema digital de pago, sistematizado de pago, no físico. Todo se está preparando, hermano y hermana. Y aquí no vamos a decir quién es el anticristo, porque eso lo tiene Dios reservado en su sola potestad. Lo tiene Dios reservado en su sola potestad. Han aparecido hombres con muchos rasgos y que se ha dicho que este es y que aquel es y que pitos y que flautas. Pero nadie sabe quién es. Bueno, sí se sabe quién es el anticristo. Es el hijo de Satanás, que viene desde las mismas entrañas del infierno. Desde allá procede, desde ese lugar. Escuche, cuando Cristo murió, se cumplieron 69 semanas. Una semana quedó suspendida en el tiempo. Y que lo vamos a ver dentro de 8 días a este respecto. Todo se ha dado al pie de la letra porque la Biblia es inerrante. La Biblia es verdadera. ¿Por qué impactó tanto? Regáleme los 10 minuticos adicionales que perdí al inicio, pero no se moleste. Si usted tiene un compromiso muy importante ahora y desea salirse, pues hágalo, pero no quisiera que se saliera. Dice que la bestia, la cuarta bestia, que Nabucodonosor ve como piernas de hierro, pero Daniel ve como una bestia horrible, es el Imperio Romano, el cuarto imperio. El Imperio Romano duró del año 300 al 400, hace 2000 años. O sea, quiere decir que terminó en el año 400 aproximadamente después de Cristo. Allí terminó, cayó como Imperio Romano. Y sucumbió hace 2000 años aproximadamente. Pero no desapareció totalmente y aún continúa vivo. De lo militar y político mutó y existe ahora, pero como religioso y con el mismo poder. Mutó de político y militar a religioso. Para nadie es un secreto donde hay un hombre que tiene 2 poderes, político y religioso. Se transformó en una bestia política, de una bestia política a una religiosa, y con este poder político, comenzó a gobernar el mundo. ¿Y qué grupo es ese? ¿Qué sitio es ese? Sino Roma. Usted lo puede encontrar, es decir, ahora tiene los 2 poderes, 2 cuernos, el poder político y el poder religioso. Y en esa fusión entre lo político y lo religioso, con este poder se ha perpetuado. Con ese poder se ha perpetuado. El emperador Constantino nombra al primer papa, al primer emperador Pontificus Maximus de Roma, y lo pone en el lugar de la silla, pero en forma religiosa y no política, porque él era la figura política, Constantino. Pero el papa que nombraba en ese tiempo era la figura religiosa. Los que conocen la historia de la iglesia saben las batallas que hubo entre papas y emperadores. ¿Por qué? Porque el papa quería el poder absoluto de ser emperador y ser papa, ser poder político y poder religioso. No se quiso conformar con el poder religioso. Y ahorita tenemos que el papa tiene los 2 poderes. Es un político y es un religioso. Los 2 poderes los ostenta. Los 4 metales de la estatua del sueño de Nabucodonosor significa el deterioro de los imperios a través de los siglos. Oro, plata, bronce, hierro, barro y hierro mezclados. Pero aunque se deterioraba el metal, eran más fuertes y atroces, más inclementes.
De Roma surgen los 10 dedos de hierro mezclado con barro de los 2 pies de la estatua, que representan la última forma de gobierno mundial y que tendrá por cabeza, como ya vimos, al anticristo. Daniel 2, 41 al 43, Daniel 7, del 7 al 8, versículos 11 y 12, 19 y 25 y Apocalipsis 13, 1. Mire esto lo especial. Apocalipsis 13, 1. Recuerde los pies de la estatua de Nabucodonosor con 10 dedos. Apocalipsis 13. Daniel relató como una bestia horrible. Mire lo que dice Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemos. 10 cuernos. Esos 10 cuernos de la bestia de Juan son los mismos 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Esta bestia que ve Juan aquí en Apocalipsis 13:1 es la misma bestia que vio Daniel en Daniel capítulo 7. Y es el mismo hierro que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Entonces dice que sale del mar, pero no es una bestia literal como un monstruo como Godzilla, ni del mar literal, habla de las multitudes. Es tremendo lo que dice la palabra. Ahora bien, no va a haber más imperios, no va a haber ninguna nación que se levante hasta que oigamos que de Europa se van a juntar 5 naciones con 5 otras naciones de Medio Oriente. La fusión del antiguo imperio romano, porque recuerde que el antiguo imperio romano no solamente Europa, comprendía Medio Oriente y algunas partes de África. Entonces el hierro representa al imperio romano, Europa, y el barro cocido representa al Medio Oriente, según el doctor Armando Alducci. Cuando digamos entonces que se juntan 5 naciones de Medio Oriente con 5 naciones de Europa para formar una confederación política y económica, entonces de ahí surgirá ese futuro gobernador diabólico mundial que la Biblia llama el anticristo, y no antes de ese tratado. Y todo se está dando. Todo se está dando. Pronto se hará esa situación. ¿Cuál es la esperanza nuestra, hermanos, hermanas, pastores, amigos? La iglesia es llevada antes de que el anticristo se manifieste. Estamos experimentando principios de dolores. Estamos experimentando pretribulación. Porque la tribulación y la gran tribulación es lo que vendrá. Lo que la humanidad está experimentando ahora es la antesala de la ira de Dios derramándose sobre el hombre. Note usted la recesión económica que enfrenta Europa con Grecia en bancarrota, Portugal, España costándole billones de euros, la crisis climatológica, los tsunamis, los meteoritos cayendo cada nada, satélites desplomándose a tierra, terremotos, huracanes, el planeta resquebrajándose, etcétera, junto con la situación que atraviesa el Medio Oriente, hace que se esté conjugando todo exactamente para que llegue el punto a donde Jesucristo dijo que el mundo llegaría. Fuera de eso se suma esta pandemia que paralizó al mundo y que el mundo quiere ir retomando actividades poco a poco, y que viene de las entrañas de las tinieblas, pero que Dios la permitió, primero para que el mundo vaya viendo que Dios sí ve y oye, y que es justo juez, y para que la iglesia veamos todo esto que está sucediendo y nos arrepintamos. Sí, nos tenemos que arrepentir. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la última forma de gobierno mundial no será Rusia, tampoco Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China, sino la unificación de 10 naciones que representan los 10 dedos de los 2 pies de la estatua de Nabucodonosor. Esa será la forma de gobierno final que habrá. Cuando la roca, se desprende y le golpee los pies, la roca es Cristo. La historia nos enseña que desde el Imperio Romano hace 2000 años, ninguna nación, o sea imperio, ha vuelto a surgir hasta el siglo XX, que nos encontramos con los otomanos. Los otomanos son los turcos, ¿no? Junto con Inglaterra, que trataron después de la Segunda Guerra Mundial de controlar el Medio Oriente. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial y termina en el año 1946-47.
Y los ingleses tratan de expandirse por todo Medio Oriente y de apoderarse de él queriendo colonizarlo. Después de esa Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mata a 6 millones de judíos, se junta la Liga de las Naciones, que actualmente es las Naciones Unidas, para votar que los judíos regresen a Israel después de 2000 años que ellos no habían tenido territorio propio. Las Naciones Unidas sacan a los ingleses del Medio Oriente y hacen que los judíos vuelvan a su tierra y realizan una repatriación de tierras lejanas de muchas maneras. Ahora, mire esto lo especial. Cuando los judíos vuelven a su tierra, después de la diáspora de estar regados, encuentran que está ocupada su tierra. ¿Y quiénes la habían ocupado? Los palestinos la habían ocupado. Ese es el detalle. Ellos llegaron a su tierra y la tierra se repartió así: Jordania, el Líbano, Israel e Irak. Le asignan a Israel cierta zona geográfica y asimismo a Jordania, Líbano, Irak, etc. Los Estados Unidos surgieron en el año 1948 porque fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron determinantes con su apoyo a las otras naciones, pero en la Segunda Guerra Mundial fueron prácticamente ellos los que la ganaron. Y allí el dólar tomó relevancia. Ellos ganaron su guerra mundial junto con Rusia. Y durante 60 años tendrían supremacía política, militar, económica. Y en el año 1950 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para competir contra Estados Unidos, Rusia, por el control del planeta y por el repunte económico, político, militar, tal como ahorita lo vemos. Esto se llamó desde 1950 a 1989 la Guerra Fría. Algunos alcanzamos a saber de eso. Y en el año 2009 viene la recesión económica sobre Estados Unidos, quien parecía que iba a gobernar el mundo y que después de prestarle trillones de dólares a los países americanos, a los otros países, entre otros Japón, ahora se encuentra en un problema tremendo. Entonces vemos surgir ante los ojos expectantes del mundo a China, Rusia y la India. Se cree que China, si quisiera, podría hundir en cualquier momento a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Estados Unidos es su mejor comprador. Puros intereses de por medio. Son realidades, son acciones reales. Es el desarrollo y desenlace, y esto lo vamos a ir viendo con más detalle, amado. Espero no se haya confundido con nombres y con fechas, pero coja los rasgos generales, que son realidades allí en este aspecto. Tenemos que dejar hasta allí y le pido que si tiene alguna pregunta, usted la tenga anotadita para dentro de 8 días tratar de responderla. Es un tema complicado, delicado, difícil, pero es una realidad. Todo está condensado. Creámoslo o no, Cristo viene por la iglesia. Aceptémoslo o no, está por empezar la gran tribulación y aparecerá ese siniestro ser. Todo está dado. Permítame orar un momentico. Padre precioso, te doy gracias por cada persona que hoy ha aceptado esta invitación, por cada persona que hoy ha estado en este lugar, oyendo y viendo. Amado Señor, la palabra lo dice y la historia lo corrobora. Nadie puede negar esa realidad. Ayúdanos, Señor, a rendirnos ante ti. Nosotros, con nuestra manera de pensar y de razonar, somos como una gotita de agua en el inmenso océano de tu gloria y sapiencia suma. Señor precioso, nosotros con nuestra capacidad de entendimiento y de razonar somos un granito de arena en la inmensa playa de la gloria de Dios de todo el mundo. Y eso que la comparación es irrisoria. Señor, ayúdanos a entender, pero más que a entender, a aceptar también estas realidades. Ayúdanos a estar listos y preparados. Con todo esto lo que le queremos decir a la gente es, Cristo viene ya. Ayúdanos a estar listos. Y te pedimos por los nuestros, aquellos a quienes no les ha resplandecido el Evangelio. Gracias Dios por los que estuvieron aquí. Los bendigo en el nombre de Jesús y ayúdales cada día a comprender esta verdad. Amén y amén. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, un abrazo.